El Congreso de la Mañana. Vamos a conversar en este momento con un importante dirigente político de Santiago y el país. Es catedrático también, abogado. Está con nosotros en este momento de la Fuerza del Pueblo, el profesor y abogado Hipólito Martínez. Bienvenido, profesor. Bienvenido. Gracias, Javier Taveras, Daniela Lizardo, Patricia Arbaje. Agradecer a Nicole Rodríguez también por los contactos y esta oportunidad. De verdad que me siento honrado de poder estar aquí en el Congreso de la Mañana. Usted debería estar más frecuente aquí, profesor. Sí, porque nosotros tenemos muchísimos temas que queremos hablar con usted y entonces son tantos que por dónde vamos a empezar, por Santiago, por la reforma constitucional. Ustedes son los que saben. Vamos a irnos a nivel nacional, sí, para después bajar a Santiago Oeste. Lo contrario, tú pensás, ¿no? Vamos a irnos a nivel nacional. Lo primero que hay que preguntarle a Hipólito es qué él opina de la situación que se dio ayer. Porque es lo que con Leonel y la respuesta de Leonel al presidente. Leonel Fernández y cómo el presidente de la República se expresó en relación a algunas posiciones de Leonel Fernández. Bueno, yo creo que hay que comenzar analizando el discurso del presidente ante la Asamblea Nacional, que esta vez sesionó en el Teatro Nacional, algo sin precedentes en la historia democrática constitucional de la República Dominicana. El presidente quiso hacer un espectáculo ante el país, evidentemente, pero desde ahí el discurso, la pieza de oratoria planteada por el presidente estuvo llena de números manipulados, de números que no reflejan la realidad económica ni social ni de la administración de su gobierno. Han sido 4 años que realmente el pueblo dominicano, en la mayoría de los temas, en la mayoría de las áreas, no está como el presidente lo describió. Entonces, en el día de ayer, el doctor Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo y líder de la oposición, respondió los aspectos más importantes del discurso. Y entonces ahí se pudo desmontar punto por punto la demagogia y la falsedad en la que incurrió el presidente de la República. Y el discurso, aunque tuvo varios temas, la parte económica es la medular. El presidente Fernández habló de 5 aspectos puntuales de la economía donde el presidente le faltó a la verdad. Lo primero es que el crecimiento económico no es de un 6.2% promedio durante los 4 años, es de un 2.4%. Es lo que plantea. No es de un 6 promedio, el promedio es de 2. Es de 2.4% y el presidente lo demostró año por año. El presidente de la Fuerza del Pueblo. Lo segundo es que la inflación, el nivel de inflación en la República Dominicana fue de en el cuatrienio pasado fue de un 6.5%. Lo que quiere decir que la inflación se tragó 3 veces el crecimiento que tuvo. O sea, la canasta familiar pasó para el primer quintil de la economía de 37,000 pesos mensuales a 49,000, o sea, 11,000 pesos más. O sea, lo que una gente necesitaba para vivir del primer nivel. El primer nivel de la sociedad. Necesitaba para comprar los productos que necesita, ¿verdad? De primera necesidad. Básica. La básica. Lo que compraba con 37,000 pesos. Ahora, al concluir su gobierno e iniciar el otro, necesita entonces 49,000 pesos. Lo que quiere decir que las condiciones de vida están mucho más difíciles en los tiempos de Luis Abinader, y eso no fue lo que él describió en su discurso, donde habló de un estado de felicidad y de bienestar en la República Dominicana que ningún sector lo está experimentando. El otro aspecto que el presidente Fernández cuestionó es la inversión extranjera directa. El presidente dijo que eso es una panacea. Sin embargo, de 27,000 millones de dólares en inversión, lo que ha pasado es a 33,000. Es un aspecto favorable, pero no como el presidente Abinader lo planteó. La deuda, el crecimiento de la deuda externa, donde el presidente ha perdido la compostura. Estamos hablando de 42,000 millones de dólares. Es el más grande endeudamiento que en un periodo de gobierno haya tenido la historia dominicana. Y el otro aspecto es las obras de infraestructuras. Las obras de infraestructura, o el presidente lo ha inaugurado por retazo, están inconclusas,
o no la, ni siquiera la ha iniciado. Estamos hablando de que en Santiago se hizo famosa la carretera del Ámbar y eso no existe. Dio varios picazos y la anunció en sus 3 discursos anteriores y no aparece la carretera del Ámbar. La circunvalación de Navarrete no está ni siquiera iniciada. La ampliación de la carretera Gregorio Luperón no ha sido ni siquiera iniciada tampoco. Yo creo que esa se descartó. Porque yo creo que esa no va a igual poder sucede hacerse. con la presa de Montegrande, con una serie de proyectos que el presidente lo anunció, que estaban inclusive iniciados y no lo ha podido concluir. Las obras que él puede reivindicar y presentar, como el monorriel, está ahí como un elefante blanco. Y que ni siquiera es propia, porque es un fideicomiso internacional. Es decir, una sola línea, Santiago, Yagüita de Pastor, y eso está que no tiene, digamos, la utilidad. El monorriel que está inconcluso y lo que ha hecho es apenas una prueba. El saneamiento de la cañada de Gurabo, que tiene 20 kilómetros de extensión, apenas ha inaugurado 2 kilómetros de extensión o menos, con 3 etapas que ha inaugurado. Entonces el presidente o no ha concluido esas obras o no la ha, o no la ha iniciado siquiera. Por tanto, eso fue pura demagogia, puro teatro, y por eso el presidente Fernández le responde de manera clara y precisa y ha querido manipular con el tema de Venezuela a la realidad de que Leonel Fernández apoya la dictadura y él es un demócrata porque se pronunció. Leonel Fernández ha sido un observador internacional que ha ido allí a observar estas elecciones y ha pedido lo que ha pedido toda la comunidad democrática internacional, que se presenten las actas de la elección. Él no es quien para determinar si hubo o no fraude. Es decir, hay que presentar las actas. El gobierno de Maduro está, digamos, cuestionado en el escenario internacional y el presidente Abinader quiere hacerse gracioso con eso. De modo que esa es mi opinión. Creo que ahí realmente el presidente no debió tocar ese tema porque es que... se vio muy emocional. Se ve raro, personal se ve también, como muy... Sí, yo vi tratando como, de exacto, descartar. como 2 líderes políticos importantes, ya como un, dime te diré, tan personal que parecía un programa de eso de farándula. Sí, entonces Hipólito, en general ya pasaron estos 4 años. ¿Cuáles son las expectativas de usted como ciudadano dominicano y obviamente como político, parte de la oposición? Entonces las expectativas en estos 4 años que serán los últimos de el presidente Abinader. ¿Qué usted considera? Bueno, las expectativas son muy negativas de parte nuestra porque es más de lo mismo. Es un periodo nuevo que apenas tiene días, pero el gobierno es viejo en cuanto a la cantidad de los ministros. Son los mismos ministros los que ha estado nombrando o ratificando en sus posiciones, o lo ha cambiado de un ministerio para otro. Es el mismo presidente, sigue con el mismo estilo. O sea, este es un periodo de gobierno nuevo con un gobierno viejo, corrupto, un gobierno de las élites de este país, y que ahora con esta mayoría congresional entonces va a seguir la línea de económica que ha tenido del endeudamiento y de no valorar lo que es la situación de la inmensa mayoría del pueblo dominicano, que es de carestía, de escasez y de falta de oportunidades. Hoy por hoy, los temas que más preocupan al pueblo dominicano, no desde ahora en el 2024, desde antes del 2020, es la inseguridad ciudadana, los altos precios de la vida, la falta de oportunidades para los jóvenes, sobre todo, el fortalecimiento de la educación y de la salud y de la vivienda. El presidente no le ha dado respuesta a ninguno de esos temas. Cuando usted revisa esos temas, se está dando cuenta o que estamos igual o en peores condiciones. Así Yo es. le iba a preguntar, y en cuanto a la reforma constitucional, que es la bandera, la buque insignia de esta nueva gestión que ya empezó el lunes, y empezó tal y como lo dijo el presidente, depositando
ante el presidente del Senado, pues la convocatoria y la solicitud de convocatoria de asamblea revisoria. Hemos visto la posición más o menos de Leonel Fernández como presidente de la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, a todo el que viene le preguntamos la personal. Porque a veces uno tiene algunas ideas. Son 4 puntos fundamentales. ¿Usted tiene alguna posición o algo que quiera aportar para que el pueblo pueda tener otra razón, justificación para entender o no? Bueno, como dirigente de la Fuerza del Pueblo, nosotros estamos en contra de esa propuesta de reforma constitucional. Y como ciudadanos, nosotros también tenemos posiciones bastante críticas sobre cada uno de los puntos que integran la propuesta de ley que declara la necesidad de la reforma. Podríamos decir que el único punto con el que uno pudiera decir, bueno, el presidente quiere que haya 2 periodos y nunca jamás, que ya existe en la Constitución. El artículo Lo que quiere poner el candado. El candado es en que que ese tema de la forma de elección no se pueda cambiar, no se pueda modificar. Yo pudiera decir, en términos personales, que pudiera estar de acuerdo, no es necesario, porque ya la Constitución lo dice, basta con respetarla. No, pero usted sabe muy bien que no se ha respetado nunca y cada presidente la ha modificado. Señor, en el 2020, cuando Danilo quiso, el pueblo se revolteó. Entonces ya es una señal de que no se podía. No, pero eso fue el pueblo. Eso fue el pueblo. Cada presidente ha modificado la Constitución. Pero es una señal de que ya República Dominicana no es la República Dominicana de Balaguer. Sí, pero yo entiendo que está bueno. El tema entonces del Ministerio Público Independiente, que es una facultad de designación del presidente de la República en el artículo 128. Del procurador. Del procurador. Entonces el presidente lo propone, ¿verdad?, que sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, ¿quiénes forman el Consejo Nacional de la Magistratura? Una serie de figuras políticas del gobierno y de la oposición. Es decir, de hacerlo la idea es, el objetivo es hacerlo un ministerio público independiente, la cabeza, y quitarle la parte, digamos, política, pero lo que se está es politizando más, porque el presidente del Senado y el senador de la segunda mayoría son 2 dirigentes políticos. Sí. Igual sucede con el presidente de la Cámara de Diputados y el otro diputado que forme parte del Consejo. O sea, de una designación pura y simple política del presidente de la República. Entonces lo está politizando, lo está complicando más de la cuenta. Pudiéramos estar de acuerdo en que el procurador no forme parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso no tiene, al fin y al cabo, gran trascendencia, pero yo podría decir que estoy de acuerdo en términos personales con ese tema. El otro tema era el de desconstitucionalizar el Consejo Superior del Ministerio Público. Por suerte le echó para atrás. Se echó atrás. Porque se pretendía borrar la independencia del Ministerio Público real en la República Dominicana para meter ahí a una serie de políticos a lo largo del Ministerio Público y acabar con la carrera que se inició precisamente en los gobiernos de Leonel Fernández, la carrera del Ministerio Público. El otro tema es la disminución de los diputados. De 53 curules. Para nada, yo soy un demócrata, yo me gusta la participación. Mientras más participa el pueblo y sus representantes libremente escogidos en los procesos de toma de decisiones, mucho más interesante es. Entonces con eso se debilitan a los partidos políticos, se debilita la democracia dominicana. Eso es inconcebible. Y en cambio, con la propuesta que tiene el presidente Luis Abinader, en vez de debilitar a los partidos políticos, lo que le está fortaleciendo, porque él está proponiendo que hayan 20 diputados nacionales que quienes lo eligen son los partidos políticos. Pero en vez de fortalece el partido, pero debilita la democracia de la elección. Exactamente. Entonces, fortalecen las cúpulas, pero debilita el partido. Sí, al partido y a la ciudadanía. Los dirigentes que estamos en las diferentes comunidades del país, que tenemos iguales derechos a poder algún día alcanzar una posición en el Congreso de la República, se reduce significativamente. Ahora, esos diputados nacionales, ¿para qué son? Son de las cúpulas partidarias, para negociaciones, para grandes figuras que no van al pueblo a buscar el voto. Entonces eso lo que hace es que crea una inconformidad porque tienen los mismos derechos, las mismas atribuciones los diputados nacionales
que los diputados Electos. territoriales, ¿verdad? Sí, Electos con sí, el voto pero popular. entonces menos incidencia y sobre todo no son elegidos democráticamente. Entonces, es Ahí contraproducente estamos de totalmente. acuerdo. El otro tema es mucho peor para él, que es la unificación de las elecciones De las municipales elecciones. con las elecciones congresionales y presidenciales para un solo día, ¿verdad? Cada 4 años. Él está contradiciendo a su líder, el doctor Peña Gómez, que con el Pacto por la Democracia, en el año 1994 Ajá. fue que se separaron las elecciones, como una conquista que reivindicó el doctor Peña Gómez frente al doctor Balaguer. Sí. Una crisis postelectoral muy fuerte porque Peña Gómez alegó fraude, hubo que acortar el periodo y no solo se acortó el periodo presidencial en 2 años, se acordó la doble vuelta y se acordó las elecciones separadas en medio tiempo, ¿verdad? Cada 2 años. Después, en el 2010, en la reforma constitucional del doctor Leonel Fernández, se mantuvo separada, pero en el mismo año de elecciones. ¿Qué es lo que se busca con esto? Es que el liderazgo municipal pueda tener su propia visibilidad, que el pueblo pueda ver por quién está eligiendo independientemente del partido que esté en el gobierno, que tiene un arrastre importante. Entonces se está matando el primer poder del Estado en el concepto duartiano del Estado. El concepto el poder municipal es el primer poder del Estado porque tiene una gran cercanía con el interés diario del ciudadano. Entonces, si eso se lleva a un mismo día, donde que tú estás eligiendo el presidente de la República, estás eligiendo los senadores, los diputados, los regidores y el alcalde, entonces no van a pasar. O sea, será un voto de arrastre más. Sí. El mundo democrático lleva a una, o sea, y los modelos de democracia como la norteamericana, a elegir en fechas separadas. En fechas separadas. La mayoría de que países. hay un costo, bueno, pero todo tiene un costo, es importante. La democracia cuesta Por tanto, también. nosotros no estamos de acuerdo en que se junten las elecciones. La mayoría de países la tiene separadas, Pero realmente. por lo mismo, separadas. y hemos visto cómo hay una Claro. abstención mayor en cuanto a la municipalidad y cómo hay un desinterés en la población dominicana de quién es el alcalde y quiénes son los regidores. Los regidores cero, el alcalde más o menos en los últimos años. Entonces, el tú mezclarlas, pues mucho menos importancia tú le vas a dar a un regidor, mucho menos espacio habrá para esos debates que queremos imponer, para que conozca tu candidato. No vamos a poder escuchar diputados, imagínense, en Santiago, 18, si se reduce serían creo que 5 menos, 13, no sé. 13 candidatos a diputados por partido. Un candidato a senador por partido. Hay 32 partidos, ¿eh? Algunos llevan, otros no. El presidente y entonces el alcalde por partido y luego 42 regidores por partido. En el caso de Imagínense Santiago. el escenario que nosotros queremos de plantear de que lo debate, para que él conozca a su candidato, para que nos preparemos, para que usted sepa quién va a estar dirigiendo o la municipalidad o la Cámara. Eso es una locura. Pero además, usted nos mencionó en cuanto a la reforma, porque el presidente se está quitando el procurador general, pero se está poniendo el abogado de la administración pública, abogado general de la administración pública. ¿Para qué? Si no hay una política judicial donde el presidente entiende que debe tener una incidencia, ¿para qué crea esta figura si tiene su consultor jurídico? Bueno, yo no había visto esa parte, Sí. porque ayer fue que la Ayer sometió. fue que Yo me había concentrado en los 4 puntos El que está creando. que él había hablado ya la semana pasada. Pero nada, analizaremos eso. Para Bueno, ver. pues yo ayer estuve leyendo ya detenido porque me gusta el tema y entonces veo que él tiene el abogado general para asuntos administrativos, que lo designa él y que designa bajo su dependencia, o sea, el propio abogado, tanto los adjuntos, los que considere. Entonces, él está creando su propio procurador general, pero en el Palacio. Paralelo. Que no tiene sentido porque si tú estás independizando lo que es el Poder Judicial y las políticas públicas judiciales, ¿qué va a hacer él distinto a lo que haga un consultor jurídico de una Y presidencia, además, por ejemplo? hay algo que Leonel planteaba ayer con bastante juicio, como siempre lo plantea. El presidente confunde el Ministerio Público con el procurador. Con el procurador. El procurador A general veces es a un veces le miembro pasa eso a del la Ministerio Público, pero el Ministerio Público es el conjunto desde los fiscalizadores, los fiscales, los procuradores de cortes
y los Ahora, procuradores usted sabe que es la generales cabeza, adjuntos. es la cabeza, Es la cabeza. y va el Pero la Ministerio General. Sí, pero la Independencia. independencia de los Sí. fiscales, eso a mí nadie me hable de que aquí no hay independencia. Pero él está reconociendo lo que ya aquí Es se un había poco hecho. cuestionado de todos modos, profesor. Siempre habla de consolidar la independencia del Ministerio Público. Es porque hay una independencia. No, hay una independencia en cuanto a la elección, totalmente, definitivamente, Y pero en no hay una cuanto a la independencia en cuanto facultad, Pero que a la única eh, persona a que procesos nombra grandes. el presidente es el procurador. Sí, Después pero- a más nada. pero- Y el por procurador eso. llega y encuentra a todos los Exacto. procuradores adjuntos, Exacto. los procuradores de corte, Carrera. y no los puede cancelar, porque Exacto. son de carrera. En cuanto a la elección, hay una independencia, pero en cuanto a decisión general, en cuanto a procesos grandes, a procesos generales nacionales, no hay tal independencia. esa reforma es innecesaria. Yo creo que es innecesario. Es improcedente, inoportuna, nos quita tiempo que pudiéramos estar discutiendo otros ¿Verdad temas que sí? como país. Es cantinflesca porque es más de lo ¿cómo mismo. así, O sea, Me encanta. sí, en el sentido de que no es un contrasentido. Es decir, lo que tú planteas ya existe. ¿Qué Tú usted lo quieres opina justificar. de un Congreso unicameral? No, o sea, yo estoy de acuerdo con las dos cámaras. Las dos cámaras. Él pudo haber planteado, o sea, para que sea algo trascendente y necesario y que esta sociedad lo pueda debatir, él puede plantear un Congreso unicameral, Unicameral. ¿verdad? Puede plantear la no Podría reelección podría tener de más. los diputados y congresistas, Exacto. más Más de dos apoyo. periodos, por ejemplo. O los alcaldes temas igual. nunca vistos, pero él no ha planteado nada importante, novedoso, que sea, es decir, es más de lo mismo. No tendría gran sentido este intento de reforma. No, no tiene sentido. Contradice su propio partido. Fíjense que Peña Gómez fue el que auspició, el líder del PRD y PRM, Sí. el líder socialdemócrata más trascendente fue el doctor Peña Gómez y planteó la separación de las elecciones para darle esa vigencia y visibilidad al liderazgo y a los procesos Locales. de elección municipal y locales. Y también planteó la no reelección. Y entonces Luis modificó los estatutos de sus partidos, fue a la reelección y de qué manera. Es decir, es haciendo un proceso de compra de ciudadanos con recursos del pueblo, comprando la voluntad, utilizando más de 300 mil millones de pesos. Ese es el déficit fiscal de este año del presupuesto Lo que nacional. nos costó Hablando de fiscal y no de adjuntos ni generales, la reforma fiscal. ¿Cuál es su opinión? Ese es otro tema que se ha dejado a un lado por la reforma constitucional, pero nos va a tocar. ¿Cuál es su consideración? No el gobierno, el presidente la va a plantear. Cuando la plantea hay que ver qué es lo que va a plantear. Al parecer es necesario, o sea, tenemos que hacer una reforma, la ley de la Estrategia Nacional del Desarrollo 1-2012 manda que se haga un pacto fiscal. Es decir, que los que ganan más y le está yendo mejor en el crecimiento sostenido de la economía dominicana paguen más, ¿verdad? Porque el Estado necesita más para resolver los problemas puntuales. El déficit de vivienda, el déficit de atención en el sistema de salud, las obras públicas que se necesitan. Las necesidades que son infinitas, el Estado tiene que cubrirlas, pero no para aumentar los gastos que está haciendo el gobierno. Entonces aquí habrá que discutir una reforma, punto por punto, una reforma a la estructura, digamos, tributaria y fiscal del país. Pero el presidente no le ha planteado, no puede adelantarse porque no conoce la pieza. Eso sí debería ser necesario e importante. No, y se habla de reforma laboral, se habla de reforma eléctrica, se habla de reforma tributaria, reforma de la Constitución. Realmente estos 4 años, a voz del presidente, hay muchas reformas de impacto para el porvenir de la sociedad que generan controversia. O sea, que nosotros vamos a tener tema de conversación. Sí, hay muchos Por temas importantes. rato. El tema del referendo, que Sí, debería, ese proyecto de reforma debería Ahí estar debería siendo estar. enfocado Sí, al pueblo. sí. Él debió de tener esa propuesta de reforma, hacer la ley del referendo que manda la Constitución del 2010 y entonces en base a esa nueva ley convocarnos a los dominicanos a decidir sobre esas 4 propuestas y otras inclusive. Ahí pudiera estar las 3 causales del Código Penal para que definitivamente votemos a ver qué es lo que se va a hacer. Hay como miedo del referendo en los políticos. Pero el presidente, ¿Qué es lo que ya pasa? tiene 4 años y tuvo mayoría en ambas cámaras, ahora va a tener dominio absoluto y no puede darle más larga. Nosotros esperamos, por ejemplo, que ese código sea
aprobado, pero no impuesto. Es decir, que hagan la ley de referendo, sometamos esto a votación y que podamos hacer campaña, lo que queremos. Deberíamos estar en eso mejor. Deberíamos estar en cosas más productivas. Sí. Usted sabe contar bastante bien, profesor. No cuente con el referendo. No cuente con el referendo. El referendo. Pensé que Javier iba a decir algo más positivo. Es que el referendo es una pieza de terror y de temor para los políticos, y como en este país nunca ha sido o nunca ha estado esa figura, entonces la mantienen siempre alejada para que el pueblo no se siga empoderando. Entonces hoy en día yo creo que los políticos no va a haber forma de que la aprueben, a menos que el pueblo entonces decida, así como decidimos. Pero el pueblo decide quiénes son tus legisladores. No, pero tú sabes que hace falta más, y el referendo debería ser una pieza. Exíjale usted a esos diputados que iban a su casa en campaña a beber café, le llevaban la galleta y le hacían el asopao. ¿Y cómo le va a exigir si no aparecen? Le llevaban galletas. ¿Tú no lo consigues? No. Hay muchos que tú no los consigues. Que no hay forma alguna. Cambian el número mucho. No hay forma, porque ni siquiera en el Congreso, ni siquiera en la casa, porque ya tú no sabes dónde viven. Pues yo le iba a decir que le exigiera a esos diputados. Pero sí, Hipólito, yéndonos un poquito ya al ámbito más local, en relación a la alcaldía de Santiago Oeste, vemos que usted ha sido un empoderado líder en esa comunidad. ¿Qué ha sucedido en estos primeros 100 días de la nueva gestión de Eddie, ¿cómo es? De Eddie Báez, exactamente. Yo iba a decir Eddie Alcántara. De Eddie Báez. ¿Qué ha hecho notorio Eddie Báez en relación a lo que es el avance de Santiago Oeste? Fíjate, Daniela, o sea, esta es una administración municipal vieja. Es decir, que ya segundo periodo. Segundo periodo. Pero son sus 100 primeros días. Tiene que hacer algo que... Del nuevo periodo. Del nuevo periodo. Pero no, o sea, ya no hay expectativas sobre este señor y su gestión, porque es una obra que continúa con los mismos actores. No han hecho nada trascendente que le haya llamado la atención. Para mí que es otro periodo perdido, y es lamentable porque nosotros, como saben ustedes, fuimos de los principales abanderados y promotores de esta lucha incansable. ¿Se arrepiente Hipólito Martínez? ¿Tiene algún sentimiento después de luchar tanto para que Santiago Oeste se convirtiera en el distrito municipal? No, para nada. O sea, porque yo soy un enamorado de la municipalidad y de la participación de la gente en la solución de sus propios problemas. Estoy consciente hoy más que ayer que las dificultades de hoy nos llevarán a conquistas superiores. Es cuestión de seguir hacia adelante. Dios sabe y el pueblo por qué pasan las cosas. Si Hipólito supiera, y escúcheme que lo interrumpa nuevamente, profesor, si en aquel tiempo, 2009, 2008, 2010, 2011, si Hipólito vuelve atrás y acaba de ver todo lo que iba a suceder, Hipólito hubiese estado luchando en aquel momento, teniendo la oportunidad de saber lo que iba a pasar, o detiene la lucha, dice, vamos a seguir de todos modos, va a haber 8 años perdidos, de los primeros 8 años del distrito municipal. Ahí, siguiendo la línea de él, ¿piensa que Cienfuegos, la ciudadanía de Cienfuegos ha sido malagradecida con lo que usted luchó para que ellos hoy fueran un distrito? Fíjate, si volviéramos para atrás, al 2006, tú me encuentras a mí siendo regidor de Santiago, 2006-2010, luchando por llevar a los deportistas cuando tenían inquietudes y a los comunitarios a las secciones del Consejo de Regidores. Me encuentra defendiendo los espacios públicos de Santiago, atacando el tema de los parquímetros, que logramos una sentencia del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia eliminando ese sistema. Me encuentra desarrollando charlas por todas las juntas de vecinos, hablándole de los derechos municipales. Entonces y me encuentra también promoviendo el desarrollo de Cienfuegos. Entonces, para nada, o sea, yo no estoy arrepentido, yo estoy cada día satisfecho con lo que hago. Yo creo en lo que hago y hago lo que creo. Esa gente que hoy están dirigiendo, nunca lo vi en aquel tiempo participando. Muy pocos de los que hoy están en ese ayuntamiento realmente participaron, impulsando. Son una serie de oportunistas en la política que siempre aparecen, esperando que estén las cosas para ir sin haber
hecho ningún esfuerzo sin haber trabajado. Más bueno que es así, pero la democracia permite que todo el mundo participe con igualdad de derechos. Claro, claro. ¿Qué nos ha faltado? La democracia premió a los que no hicieron el esfuerzo. Así es. No, pero al final es democracia. Pero por la vulnerabilidad del sistema, es decir, una comunidad muy pobre, más de la cuenta en la República Dominicana. Una ola en la el gente 2020. piensa, exacto, una ola en el 2020 ¿Y y otra ola en otra ola más. Pero además lo de ahora fue una... tsunami. No, pero en el caso de nosotros nos quitaron las elecciones. Yo estoy convencido de que por la poca preparación del partido, no tuvimos una buena preparación a nivel de los delegados. El pueblo votó por nosotros durante el día mayoritariamente. Sin embargo, en el cómputo, los votos no se registraron. ¿Hubo fraude en las elecciones en Santiago Oeste? Sí, claro. Nosotros lo demostramos. Estábamos listos para demostrarlo ante el Tribunal Superior Electoral, de cómo se cambiaron los datos, que nos rechazaron la instancia de solicitud de recuento de los votos, del voto físico, no de las actas, del voto físico, porque tú en el acta registras cualquier cosa. Sí. ¿Qué hicieron ellos, el PRM, en complicidad con los miembros de la Junta Municipal Electoral, de cada uno de los colegios electorales, que nos compraron los delegados en muchos casos? Nos compraron, digamos, funcionarios de mesa y le dijeron, bueno, no, esto es lo que estamos haciendo. Pero votos nulos lo validaban y votos válidos nuestros no lo contaban. O sea, eso fue una especie de matadero electoral. En la encuesta boca de urna el día de la jornada electoral, la encuesta daba 57 a favor de Hipólito Martínez a 32. Sin embargo, en el cómputo salió 49 a favor de Dibay y 40 nosotros, y un 10 de Joel Payans. Es decir, que invirtieron, o sea, fue cambiar 2,000 votos en 126 colegios electorales que hay en Santiago Este. No es tarea, no es tan difícil. Entonces pudieron cambiarlo. Nosotros recurrimos ante la Junta Municipal, nos rechazaron la instancia, fuimos al Tribunal Superior, o sea, lo llevamos hasta las últimas consecuencias. Sin embargo, esa fue la decisión. Pero por lo menos le dieron la decisión porque hubo otro que le dijeron que era incompetente. Este año 2024, ¿verdad? Cienfuegos está cumpliendo 49 años. Nosotros tenemos, desde que Cienfuegos cumplió el año 28, estamos celebrando en el mes de agosto, año por año, con diferentes actividades. El aniversario de Cienfuegos. Como ahora hay un ayuntamiento, hay una celebración oficial. Claro. Pero nosotros siempre hacemos una celebración alternativa, auténtica. Como yo le llamo. Entonces, el próximo martes 27 la distanciamos. Ellos hicieron una actividad el día 9. Nosotros la vamos a hacer el próximo martes 27 a las 6:30 de la tarde, que es un panel con diferentes personalidades, logros y desafíos de Cienfuegos, 49 años después de su fundación. ¿Vieron, ciudadanos de Cienfuegos, de lo que se perdieron ustedes? No, pero se va a hacer. Claro, pero se va a hacer, pero él lo está haciendo porque él tiene principios. Porque él está convencido de que Cienfuegos necesita. Exactamente, pero no porque el pueblo de Cienfuegos ha sido afable y agradecido con el trabajo que ha hecho Hipólito. Y te voy a decir, o sea, con relación a si estoy arrepentido y de lo ingrato de la gente. Pero antes me gustaría que la invitación, entonces todos pueden ir a esa actividad, abierta, de qué hora, a las el lugar. 6:30 de la tarde en el Centro de la Juventud y de la Cultura de Cienfuegos, el CJC, que es una institución que tiene 42 años, de los 49, 42 años de existencia. Fue fundada por el hermano Alfredo Morales. Todo el que de Cienfuegos sabe dónde queda. Ahí tienen cursos de artísticos, de formación en informática, manualidades. Es un centro muy conocido en la calle 5 de Cienfuegos. Es el próximo martes de hoy en 8 a las 6:30. Lo vamos a transmitir por Fuego TV, por Cron TV. Son 2 canales de allá. Y ya vamos a hacer una grabación para difundirla en las redes y demás. Bien, pero la invitación abierta. Un evento muy importante. De yo haber sido el alcalde hoy, hubiéramos estado en este mes de agosto, o sea, unas patronales. Sí, una especie de patronales, pero además tenía la intención, ¿verdad?, de conformar una comisión especial para celebrar los 50 años. De manera que para el año que viene, el 2025, que Cienfuegos se fundó o se creó el 5 de agosto de 1975. Entonces, para los 50 años,
eso iba a ser un acontecimiento. Acontecimiento. No obstante a eso, yo voy a buscar 50 medio siglo el próximo año y vamos a ver qué se plantea, qué logramos consensuar para de toda manera el año que viene hacer un evento que trascienda, naturalmente de manera alternativa, porque las autoridades son las oficiales y tienen las actividades que se les ocurre hacer. Claro. Perfecto. ¿Qué decirle, Hipólito? Usted de verdad es un ejemplo de una persona comprometida con una visión, que abraza un territorio, que abraza una causa, que sabe la necesidad porque usted es de ahí. Y es importante verlo, que continúa, que a pesar de no haber obtenido los resultados para los que trabajó, o sí los tuvo, pero usted reconoce que hubo alguna falla, pues usted no desiste, usted persiste. Y bueno, de verdad este espacio queda abierto para usted porque hay muchísimos temas que nos gustaría, como santiaguero, como representante de un partido de oposición y como profesor, hay muchísimos temas que usted pudiera aportarle a todos los que nos siguen. Así que la invitación queda abierta, agradeciéndole nuevamente su tiempo, su espacio, su disponibilidad. Bueno, Así. yo estoy en la más completa disposición de venir cada vez que me inviten. Y así he estado comunicando, ¿verdad? Esa es una de nuestras pasiones, comunicar, decir lo que uno hace, las opiniones que uno tiene y sobre todo estar en un programa con jóvenes comunicadores, talentos, con una capacidad demostrada y un liderazgo que ya la gente reconoce, entonces es mucho más satisfactorio para mí. Muchas gracias, profesor. Gracias por estar con nosotros. Y bien, vamos a continuar con más informaciones aquí en vivo en el Congreso de la Mañana. No se mueva. El Congreso de la Mañana.